Ok, estamos grabando y vamos a comenzar la clase. Dentro de las cosas que hemos visto las últimas dos clases, estamos viendo servicios, aquellas cosas que son una actividad económica donde no se produce un producto como tal, donde no hay una cosa física que vender. Estábamos hablando de comunicaciones, de transportes y estábamos hablando de comercio. La cuarta y más importante, y para algunos países como el nuestro, actividad económica de servicios, que es una de las más importantes, es el turismo. Ajá. Yo creo que desde el nombre ustedes ya tienen una idea de qué es, así que yo creo que va a ser una clase sencilla, pero vamos a definirla. ¿Qué es el turismo? El turismo como actividad económica se refiere a todo el proceso que efectúan las personas al viajar y visitar un lugar determinado dentro o fuera del país, ¿sí? Otra vez, es la actividad económica que se refiere a todo el proceso que efectúan las personas al viajar y visitar un lugar determinado dentro o fuera de un país. Em, bueno, esta frase es muy simple. El turismo es la gente que viaja a un lugar para visitar. Y el proceso de turismo puede ser el hecho de que se queden un día, se queden 20 días, y también conlleva, por ejemplo, el transporte que te lleva ahí, las personas que te atienden al llegar, los hoteles, restaurantes, cosas por el estilo. ¿Correcto? Em, la palabra clave en esta, antes de pasar, la palabra clave en en esta frase que acabamos de poner es la palabra clave es visitar. Para muchas personas viajar a veces es irse a quedar a un lugar permanentemente. Turismo, la idea es la visita. ¿Qué significa visita, jóvenes? Significa que no se van a quedar de manera indeterminada. Por lo tanto, una persona que visita normalmente lo que hace es em, llevar nada más lo necesario para unos cuantos días y saber que va a tener que regresar. El turismo es un tema importante para muchas economías, pues el tránsito de personas por un lugar siempre trae consigo gran derrama económica. Traducción. Siempre que una persona viaja, viaja a gastar dinero. Así de fácil. Si nosotros nos vamos a la playa, lo más obvio es que no solamente vamos a gastar dinero en el hotel, sino en restaurantes, vamos a gastar dinero en los recuerdos, para los mayores de edad, tomarse una bebida alcohólica, para los menores de edad, ir a salir a algún paseo en la noche, cosas por el estilo, o en el día, lo que ustedes quieran. Em, si ustedes van a un lugar turístico como Morelia, por ejemplo, la idea es que ustedes van a ir a visitar restaurantes, van a gastar dinero en restaurantes, van a pagar para entrar a un museo, van a pagar a lo mejor para comprar algún recuerdo, una chuchería, para comprarse una botana, lo que ustedes quieran. Entonces, el movimiento de gente siempre trae dinero, siempre. Entonces, hay muchos lugares a los cuales que no tenían alguna otra producción más importante. La idea es que normalmente gracias a esto pueden conseguir o encuentran recursos, ¿correcto? El problema es que también contribuye al desgaste de los entornos naturales y culturales, así como una modificación de los usos y costumbres locales. Esto es una de las cosas que también hay que mencionar y lo vamos a ver en dos clases, la clase de la siguiente semana. Em, También el problema, el turismo trae un problema de crear desperdicios, crear basura, crear algunos otros problemas como esas, que traen traen como consecuencias, pues básicamente que haya lugares en los que después de una visita, después de una temporada vacacional,
pues hay que dedicarse a tratar de recuperar el lugar, es decir, limpiarlo, tratar de ver si hay algún otro caso de vandalismo, cosas por el estilo. Ustedes que, por ejemplo, en Capula, los que viven en Capula, tienen una actividad turística muy importante por ahí de noviembre. Ujú. Ustedes reconocerán que después de esta fiesta lo que sí queda es una gran cantidad de basura, ¿sí? Y otra cosa que sucede, por ejemplo, no solamente es la cuestión de ambiental, sino que también tiene que ver con la forma en la que se modifican las costumbres. Em, un ejemplo muy claro es Pátzcuaro, en las mismas fechas. Pátzcuaro y Janitzio tenían la temporada de Día de Muertos y era una celebración muy personal, muy familiar, muchas de las veces eran cuestiones que no se compartían, a lo mejor sí se iba al panteón, pero era nada más la gente conocida. Y cuando se vuelve una cuestión conocida, cuando se vuelve una cuestión popular, pues muchas de las formas en las que la gente hacía tradicionalmente estos eventos son modificadas precisamente para, ¿cómo decirlo? Para que sea más agradable al público que visita. Entonces ya no solamente eres la idea de yo lo voy a hacer por mi familia, sino que también lo voy a hacer porque como viene una gran cantidad de gente a ver, pues voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible, modificando la forma original de hacerlo, ¿correcto? Y esto pasa en muchos de los lugares donde hay eventos como culturales de este tipo que se hicieron populares gracias a una película o gracias a una publicidad o algo por el estilo, ¿sí? Em, como historia del turismo, el crecimiento del turismo, hay que decir que el turismo se volvió muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace 70 años, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1940, 1940 aproximadamente, estamos hablando de ya casi 80 años, 70, 80 años, em, en las que se abrieron las fronteras de muchos países, pero sobre todo una de las cosas que permitió que la gente empezara a tener como mucha visita de un lugar a otro es la idea de que los medios de transporte empezaron también a ser mucho mejores. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la aviación empezó a tener toda la fuerza, entonces la gente ya tenía la posibilidad de viajar a Europa, por ejemplo, que en ese tiempo necesitaba muchísimo dinero porque les fue muy mal con la guerra. Entonces, mucha de la gente empezó a como publicitar la visita a países europeos y esos fueron los primeros grandes sitios turísticos. La gente empezó a viajar muchísimo a Europa para conocerla y es la razón por la que la mayor parte de nosotros ubicamos a París, la capital de Francia, como una de las principales destinos turísticos, debido precisamente a que después de la Segunda Guerra Mundial se invitaba a muchísima gente a que visitara este lugar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que permite o qué es lo que hace que el turismo crezca hace 70, 80 años? La idea de que las fronteras se abren para la gente para visitar y los medios de comunicación, los medios de transporte, perdón, que permitieron llegar más fácil a la gente a ciertos lugares. Esto ha convertido al turismo en una de las actividades que más dinero produce y una salvación para muchos países con bajo desarrollo de infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? El, muchos países, por ejemplo, en este caso la Segunda Guerra Mundial, se quedaron sin dinero precisamente por la situación de la guerra. Es decir, les fue muy mal con la guerra y perdieron muchísimo dinero y perdieron muchos caminos, perdieron muchas fábricas, campos de cultivo, etcétera. Y lo que provocó esto en general o lo que dio como resultado es que no tuvieran con qué desarrollar su economía. Así que cuando empezaron a invitar a la gente a visitar sus países, esto fue lo que les salvó, ¿sí?
porque no hay mucha necesidad de tener casi nada para el turismo. Un ejemplo, y por eso puse esta imagen del turismo de playa. Para las playas, sí es ideal tener hoteles, pero si tú no tienes hoteles, como ayuntamiento, como gobierno, como tú dices, quieren hacer unas palapas en las playas, las rentan, y el chiste es que la gente vaya y come en los restaurantes, el chiste es que vaya la gente y se tome una bebida, que la gente compre los recuerdos que vendan en esa zona. Entonces no necesitas realmente ni siquiera tener grandes hoteles o no necesitas tener otras cosas. Simplemente que la gente sepa que el lugar que visita está bonito y con eso tiene, ¿sí? Se calcula que en 2019, o sea, previo a la pandemia, el promedio de viajes por turismo estaba entre los 1.500 millones. Ajá. 1.500 millones de personas viajaban cada año en 2019 precisamente para visitar otros lugares, lo que representa billones de dólares en movimiento, ¿sí? Em, Aquí en México simplemente la gran cantidad de gente que viene, por ejemplo, a las playas de Estados Unidos, vienen muchísima gente a la playa, conlleva precisamente una gran cantidad de dinero que viene de Estados Unidos a México, ¿sí? Muchísimo, muchísimo dinero. Y la gente que aquí en México viaja a diferentes estados a conocer, a ver y todo ese tipo de cuestiones, también mueve el dinero de ciudades grandes como la Ciudad de México, donde se acumula precisamente porque ahí se produce mucho, se van a pequeñas comunidades rurales, como por ejemplo la mayor parte de la zona lacustre de Michoacán, que es visitada por muchísima gente al año. Ujú. Estados de la República como Oaxaca, que tienen un índice de pobreza importante, han sostenido, digamos, mucha de su economía gracias a la visita de la gente y han incentivado mucho a que la gente vaya a visitar a Oaxaca. Morelia, simplemente la capital de nuestro estado, es una zona que ha esforzado muchísimo en tratar de ser turística, ¿correcto? Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, no he tenido la clase, pero hay alguna pregunta, comentario. No, maestro. Vamos, entonces continuamos. Maestro. Por esto, en muchos países la actividad económica principal es el turismo. Y hasta el 10% de la población se dedica activamente a ella. Ejemplos de actividades o de trabajos que se dedican al turismo. Vamos, por ejemplo, con las clases pasadas, como transportes. Los transportes son una cuestión fundamental para el turismo. Pero otras actividades del turismo están las personas encargadas de los hoteles. Estamos hablando desde la persona que les ayuda con el equipaje, el administrador, la recepcionista. Tenemos también los restaurantes, como aquí puse de ejemplo, las meseras, los cocineros, los garroteros, las recepcionistas del restaurante. También tenemos, por ejemplo, los guías de turistas, los guías de museo, todo lo que tiene que ver con museos también es parte de ello. En el caso, por ejemplo, de playas, pues tenemos gente dedicada precisamente a la venta de productos en la playa, de las personas que venden recuerdos y venden souvenirs en muchos de los lugares. Todo este tipo de personas se dedican precisamente al turismo. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en ser cocineros, ser chefs o ser meseras o meseros, este tipo de cuestiones, técnicamente ustedes estarán trabajando en la industria del turismo, ¿sí? Si ustedes están interesados, por ejemplo, en todo el tema de ser pilotos, aeromosas o aeromosos que también ya existen ahorita, o cosas por el estilo, estarían ustedes también trabajando en el sector de turismo, ¿correcto? Eh, bueno,
Otros ejemplos pues son muchísimos, pero finalmente no tienen mucho caso ahorita hacer una explicación muy a fondo. Lo que sí me gustaría es más bien, por ejemplo, cuáles son los destinos turísticos más típicos. En Europa, uno de los destinos turísticos más comunes, casi siempre, em, se encuentra en Francia, ¿sí? Se ve un poquito pequeña aquí la fotografía, pues estoy tratando de que se vea un poco más grande. Mm, París específicamente es uno de los lugares más visitados del mundo, ¿sí? Constantemente visitado por personas que están en... bueno, se llamó durante un tiempo la Ciudad del Amor, ahorita actualmente ya no es tan romántica porque, bueno, se ha sobresaturado la ciudad, pero es uno de los lugares que la gente iba durante muchos años de luna de miel, y esa es la razón por la que la mayor parte de la gente decía que los bebés venían de París. Ajá, porque bueno, esta era una de las ciudades preferidas para la gente que andaba de luna de miel. Otro ejemplo, España. España es otro de los lugares muy visitados en el mundo. España precisamente porque tiene grandes templos y grandes castillos a lo largo de todo su territorio, precisamente porque España durante un tiempo fue el país más rico del mundo, tiene muchos monumentos históricos muy importantes, muy reconocidos. em, si no mal recuerdo, la Catedral de Toledo. Pero, por ejemplo, lugares como Barcelona son uno de los más famosos del mundo para visitar, ¿correcto? Italia es posiblemente el destino turístico más común entre las personas que andan visitando y conociendo Europa, precisamente porque de Italia te puedes ir básicamente a cualquier otro país del mundo, entonces mucha de la gente llega ahí primero, ¿sí? Aparte de que Italia es muy famosa por su comida y muy conocida por sus estructuras que vienen pues del Imperio Romano y del Imperio Católico, digamos, de todo el tema del Vaticano y todo este tipo de cuestiones. Otro lugar favorito, y este es uno de los lugares favoritos particularmente para las empresas, ajá, para eh, del turismo de trabajo, que vamos a ver la siguiente clase, es Inglaterra. De hecho, no solamente que es muy bonito Inglaterra, este es Londres que están viendo aquí, sino que también tiene una de las infraestructuras económicas y empresariales más importantes del mundo. Obviamente ir a Inglaterra es ir a visitar sus castillos y ir a visitar su historia. Actualmente ha habido un crecimiento muy importante en países de Asia, precisamente porque ya es muy barato ir a visitar. Uno de los lugares favoritos es Corea del Sur. Actualmente uno pensaría que es cualquier otro lugar con más grande y más historia, pero Corea del Sur, debido al internet, básicamente se ha vuelto uno de los destinos turísticos favoritos para la mayor parte de su generación, ajá, de la generación que ustedes están creciendo. Pero otros lugares importantes son Japón, casi siempre por las mismas razones, Hong Kong y Singapur. Hong Kong, a lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué hay en Hong Kong? Bueno, es una de las ciudades tecnológicas más importantes del mundo. Entonces, la gente que está muy interesada en cosas como, por ejemplo, tecnología y vanguardia, ese es uno de los lugares favoritos para visitar. A diferencia de Singapur, que Singapur es un lugar un poquito más, digamos, modesto, pero por la misma razón es uno de los lugares con mejores lugares para descansar, ¿sí? Mientras que a Hong Kong o a Corea o a Japón es un lugar donde tienen que estar constantemente activos para conocer muchos lugares, Singapur es uno de esos lugares que más bien tiene como función descansar.
¿Por qué les menciono estos lugares, jóvenes? Porque cuando ustedes estén un poquito más grandes, ir a estos lugares va a ser mucho más barato de lo que es ahora porque la tecnología en aviones ha mejorado cada año durante 70 años. Otros lugares de Asia que son favoritos para visitar es Hawái. Hawái técnicamente es Estados Unidos. El archipiélago de Hawái es un territorio de Estados Unidos. Em, y pues ustedes pueden ver el tipo de playas que tienen, el tipo de lugares que se tienen para visitar. Y bueno, pues ustedes pueden ver más o menos por qué sería interesante visitar estos lugares, ¿sí? Particularmente por lo bonitos que son. Ustedes que son jóvenes a lo mejor no aprecian tanto la playa porque les gustaría tener más actividades, más cosas que hacer, pero destinos de playas tranquilos son favoritos particularmente para la gente mayor, para los adultos, para la gente que quiere descansar. Ujú. En Estados Unidos es otro de los lugares donde la gente tiene muchísimas cosas, tiene un lugar donde ha generado muchísimo dinero debido al turismo, pero principalmente ni siquiera es tanto porque en Estados Unidos haya muchísimas cosas que ver, sí las hay, pero la gente gasta mucho dinero en Estados Unidos porque quiere ir ya sea a parques de diversiones o a lugares como casinos. Aquí ponemos el ejemplo, este es Disney World, está Disneylandia del otro lado del país. Son dos de los lugares que más derrama económica generan en todo el país. Estamos hablando de que em, Florida y Los Ángeles, California, generan casi todo su dinero gracias a Hollywood y a este parque. Muchísima gente va, ¿sí? Estamos hablando de gente que gasta, em, si no mal recuerdo, anda por ahí el pase para todo incluido como en 20,000 pesos. Solamente para ir a visitar Disneylandia, o sea, este tipo de parques. Y por su parte, por ejemplo, los casinos, pues son una trampa. Pues básicamente la gente llega con dinero, se va sin dinero y se va contenta, que es lo más interesante, lo más interesante del asunto, ¿sí? Por eso se genera tanto dinero en Estados Unidos de turismo. Ujú. En México, ¿sí? En México, el turismo aporta 8,7% de todo el dinero que se produce al año del Producto Interno Bruto. Y en promedio, el país recibe 20 millones de dólares solamente del turismo internacional. ¿Sí? El atractivo turístico de México se debe a la variedad de opciones que nuestro país tiene. Tenemos una enorme cantidad de playas. ¿Sí? Una de las más famosas siendo Cancún, otra Acapulco. Curiosamente Acapulco es uno de esos lugares que ha sido considerado como que ya no es tan bonito debido precisamente a que se saturó de gente, pero finalmente es una opción también para visitar. Em, Otros ejemplos son Playa del Carmen, también en el sudeste de nuestro país. Y otro ejemplo son Los Cabos. Los Cabos están en Baja California Sur, al norte del país. Son playas muy conocidas por el turismo internacional y precisamente por lo bonitas que son. También tenemos zonas arqueológicas en México, muy visitadas, como el caso de Teotihuacán. Teotihuacán que eh, durante mucho tiempo su visita favorita era en primavera, a principios de primavera, porque la gente que creía en todo este asunto místico iba a cargarse de energía, ellos decían, que ya no lo van a dejar hacer porque pues están destruyendo por tanta gente que subía, se está destruyendo la pirámide. Mm, Entonces ya nada más van a dejar subir de la gente, antes se subía toda la gente que quería. Otro ejemplo es Monte Albán en Oaxaca.
Bueno, Teotihuacán está en el Estado de México, Monte Albán está en Oaxaca, sí, que también es una de las zonas arqueológicas más grandes y con más historia. Si a ustedes les interesa la historia del país, este es uno de los lugares a los que tienen que visitar a fuerzas. Otros ejemplos son Chichen Itza, que está en la península de Yucatán, junto a toda la zona de estas zonas arqueológicas de los mayas, también súper populares entre la gente de Estados Unidos y a lo mejor menos populares entre la gente de Estados Unidos, pero populares entre nosotros los michoacanos, están, por ejemplo, las Yacatas de Sinsunzán, ¿sí? Que están ahí pegaditas a Pátzcuaro, cerca de los lagos, precisamente parte del Imperio Purépecha, que seguramente cuando ustedes vean la historia de México recordarán. Ujú. También tenemos mucha historia y cultura en nuestras ciudades coloniales, como puede ser, por ejemplo, Guanajuato, una de las ciudades también más visitadas del país, también por extranjeros y locales, debido precisamente a su estructura. La ciudad de Guanajuato es muy, muy particular por su forma. Es como si estuvieras en un hoyo, ¿sí? Es como como que dentro de todas las minas lo que hicieron es que estaba el piso firme y como que de repente hicieron una curva hacia abajo y esto hace que ustedes puedan ver toda la ciudad como una especie de diferentes capas. Es decir, si tú vas caminando, tú ves como si fueran diferentes ciudades a lo largo de la caminata. Zacatecas, que tiene una de las personas más amables de todo el país, una de las gentes más amables, con mejor servicio en todos los lugares, aparte de ser una ciudad muy iluminada, muy bonita actualmente. Otras ciudades importantes son Querétaro, otros lugares son Querétaro, Querétaro particularmente cuando empiezas a ir a los pueblos más pequeños, es un lugar donde vale mucho la pena visitar. Y finalmente, pues la que tienen ustedes aquí a la mano, que es Morelia, que aunque ustedes muchos tienen mucha cercanía y a lo mejor piensan que no hay mucho que ver, si ustedes empiezan a hacer un recorrido por Morelia, siempre se pueden quedar varias horas perdidas en la ciudad. ¿Sí? Bueno, esto habría que mencionar. Finalmente, las grandes ciudades como Guadalajara, o Ciudad de México siempre tienen eventos culturales y miles de museos. A lo mejor si ustedes no están tan interesados en conocer lugares específicos, pero les gustan los eventos, Ciudad de México, por ejemplo, siempre tiene un concierto, siempre tiene una obra de teatro, siempre tiene un evento en el Zócalo, siempre tiene algo que hacer, ¿sí? Aunque ustedes no quieran visitar los museos, aunque ustedes no quieran visitar otras cosas, la Ciudad de México, por ejemplo, siempre tiene actividades culturales que vale la pena ir a ver, vale la pena ir a conocer. Cosas como Guadalajara tiene lo mismo, Monterrey por supuesto, ¿sí? Y bueno, ese es el turismo, jóvenes. Ese es el cuestionario. Todo lo vimos ahorita. No hay mucho problema. Quizá lo que les cause más problemas la 4. Tantos desarrollos turísticos, pues se los digo por allá en la mitad de la clase. Pues básicamente porque en México tenemos muchísimas opciones de diversas cosas, pero ya no les voy a ayudar más. Eso sería por lo pronto la clase. Vamos a terminar la grabación.